Al analizar el proceso de descarga de la batería, se pudo observar que debido al desgaste de las pilas con base al tiempo, el voltaje, el amperaje y la potencia, estas se fueron perdiendo y debido al menor voltaje se aumentó las resistencias. Todo esto gracias a la ley de Ohm y la experiencia con el multímetro. Para el punto 2 implementamos las principales formas de interconexión de elementos de circuitos. Estas fueron pues en serie como el que estamos viendo, en paralelo, en mixto, en J-delta. Los circuitos y las imágenes las encuentran más detalladas en la guía 1.3 anexada en el archivo. En el punto 3 lo que se utiliza sería una serie de circuitos para calcular, utilizando la ley de Ohm, diferentes parámetros como sería el voltaje, la corriente y la resistencia. Ahora, para calcular la resistencia se utilizaría que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente, mientras que para la corriente sería el voltaje sobre la resistencia y para el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Bueno, utilizando estas fórmulas se puede pues despejar y encontrar los valores que estamos buscando. Además, para encontrar la conductancia vamos a siempre a ver que la conductancia es la inversa de la resistencia. Asimismo, la resistencia total se puede calcular sumando todas las resistencias, si es en serie, o cuando es en paralelo se puede simplemente sumar las inversas de todas. En el punto 4 lo que se ve sería el concepto de división de voltaje y en el punto 5 el concepto de división de tensión. Son conceptos pues, que son diferentes ya que toman parámetros distintos, pero aún así las fórmulas y todo lo que se hace es similar. Se van a tomar puntos específicos de un circuito para calcular lo que sería el voltaje y la corriente de este punto. Esto se hace en cada uno de las incógnitas que tengamos. Para el punto 5 debemos realizar montajes que hacen parte de la guía 1.4, donde explicamos cómo se cumple la ley de Ohm, la ley divisora de corriente y de voltaje, las leyes de Kirchhoff y demás. Un circuito en este caso pues mixto que emplee la ley divisora de corriente y pues todo el desarrollo que hemos implementado acá para las corrientes I1, I2 y 3 pues están en la guía 1.4, la cual ya hemos anexado posteriormente a este archivo. Problema 2,20, calculamos la corriente inicial del circuito, por lo cual teníamos un voltaje de 54 voltios y una resistencia de 22 ohmios. Para hallar la corriente inicial se tiene la fórmula de corriente es igual a voltaje sobre resistencia y dependiendo de los datos anteriores obtuvimos un valor de 2,75 amperios. En el problema 2,29, en ese ejercicio lo que hicimos fue simplificar desde la derecha hacia la izquierda. Se simplificaron las primeras resistencias tratando de llevar todo a un circuito en serie. En el punto 2.4 se toma en cuenta un circuito en el que hay un transistor, el cual se encuentra en dos posiciones. En la primera posición se va a tomar en cuenta solo una de las resistencias que va a ser de 100 ohmios y el voltaje, esto para calcular la corriente. Por otra parte, en el punto 2 se van a utilizar la resistencia de 250 ohmios con el voltaje de 40 volts para poder encontrar la segunda corriente. Ahora en el punto 248 lo que se va a hacer es pasar por medio de las fórmulas que se nos dieron un circuito que está en estrella, pasarlo a delta, utilizando pues las fórmulas. Para el punto 261 nos piden diseñar un sistema de iluminación que conste de una fuente de alimentación de 70 watts y de dos bombillas, como está en la figura pues que nos han dado en el ejercicio. Para esto usamos tres resistencias, R1 de 80 ohmios, R2 de 90 ohmios y R3 de 100 ohmios. La respuesta de este diseño debe tener un costo mínimo, o sea, el diseño que nos proponen hacer de una fuente de voltaje de 70 watts y de dos bombillas tiene que tener un precio muy bajo. Entonces, hemos buscado y para este caso los valores más bajos logramos tener un circuito totalmente funcional por tan solo $1,2.
Para el punto 281 debemos diseñar los circuitos que se nos formulan en las imágenes. Estos circuitos deben tener un resistor de 5000 kiloohmios y tienen que tener un R1 y R2 que satisfagan el resto del circuito. Hacemos los cálculos y logramos saber que la resistencia 1 es de 100 kiloohmios y R2 es de 20 kiloohmios. Todo esto capaz de abastecer el circuito a disposición.